Engañé a Garp al principio, y la recompensa fue el Hinchkriki de 8 colas. 341 en lo alto de un edificio de gran altura. Tendouki Kunojo observará al ejército de Gastrea que avanzaba como una marea, la sonrisa en su rostro se volvía cada vez más morbosa y enloquecida. ¿Lo veis, monstruos de clase baja? Este es el destino de aquellos que traicionan a la humanidad. Disfrútalo bien, el festín de la desesperación que invitaste con tus propias manos. Él juzgaba desde arriba, como si fuera un dios que gobernaba todo. Sin embargo, Barba Blanca ni siquiera le dirigió una mirada. Esos ojos fríos, como los de un águila, que bullían con una intención asesina sin fin, estaban fijos únicamente en la ola negra de muerte que se avecinaba. Papá, déjame hacerlo. Llamas azules surgieron alrededor de Marco mientras se preparaba para transformarse en un fénix y cargar contra las filas enemigas. Cuenten conmigo. Los puños de diamante de Jozu crujieron cuando los presionaron. Para nuestras hermanitas. Las espadas gemelas de vista ya estaban desenvainadas. Retirarse por. La voz ronca de Barba Blanca tenía una autoridad incuestionable. Avanzó lentamente, solo. Ese físico corpulento era como un muro de suspiros infranqueable, de pie frente a todos y a todos los monstruos. Justo ahora. Rugido, rugido, rugido. Una vibración aterradora, 100 veces más violenta que cualquier otra anterior, llegó desde el horizonte lejano. Fue como si un antiguo gigante estuviera despertando de su letargo. ¿Qué es eso? Dentro de la taberna en Windmill Village. Al observar la proyección holográfica, Luffy dejó escapar un grito de terror. En el borde de la pantalla, detrás del interminable ejército de Gastrea. Una sombra enorme e indescriptible que ocultó el sol se elevó lentamente desde debajo de la tierra. Era un escorpión gigante con un cuerpo compuesto enteramente de caparazón de color negro intenso, su tamaño era más grande que una montaña. Sus pinzas dobles eran como dos guillotinas gigantes capaces de romper cadenas montañosas. Al final de su cola arqueada, una aguja venenosa que brillaba con luz carmesí parecía lista para atravesar el cielo. Etapa V Gastrea Escorpio. Silbido. Escorpio dejó escapar un chillido penetrante, un sonido que parecía desgarrar el alma. Ignoró a sus parientes de rango inferior, que eran como hormigas. Esos ojos enormes, compuestos de innumerables ojos compuestos, se fijaron en el último monolito que quedaba en el área de Tokio, que medía cientos de metros de altura. Era el símbolo de la última esperanza de la humanidad. El siguiente segundo. El aguijón en la cola de Escorpio, que brillaba con una luz roja siniestra, de repente se iluminó. Zumbido. Un rayo de luz carmesí de más de 10 metros de diámetro, condensando energía destructiva, se disparó hacia el monolito como una lanza de los dioses. Oh, no. Dentro del mundo de la mazmorra, la expresión de Marco cambió drásticamente. Podía sentir que la energía contenida en ese rayo era suficiente para vaporizar instantáneamente la ciudad. Pero ya era demasiado tarde. Y fue demasiado rápido. Auge. Bajo las miradas desesperadas de los supervivientes de la ciudad y de todos en la taberna. Ese rayo carmesí de destrucción golpeó con precisión el centro del monolito. No hubo ninguna explosión que sacudiera la tierra. Solo un momento de silencio sepulcral. Entonces. Crack, 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 fisuras visibles comenzaron a extenderse salvajemente a través del cuerpo indestructible del monolito como una telaraña. Finalmente. Se derrumbó y se hizo añicos. El monumento de la esperanza que había protegido a la humanidad durante 10 años se convirtió en polvo que llenó el cielo. Innumerables Gastrea negros rompieron el último obstáculo y se lanzaron hacia el centro de la ciudad como una inundación descontrolada. ¡Ah! Se acabó. Todo se acabó. El guardián, ha destrozado, los ciudadanos detrás de las barreras se derrumbaron por completo. El color desapareció de sus caras al instante, dejando solo un shock y una desesperación sin fin. Innumerables soldados de la Fuerza de Autodefensa, al ver a la mítica bestia Escorpio, perdieron incluso el coraje para disparar sus armas, dejaron caer sus armas y se dieron vuelta para correr. Sin embargo, no podrían escapar de esos monstruos sedientos de sangre. Los sonidos de mordeduras, gritos y llantos aumentaron uno tras otro. En un instante la ciudad se convirtió en un infierno. Jaja, jajajaja. En lo alto del rascacielos, Tendouki Kunojo se rió hasta las lágrimas mientras observaba esta escena apocalíptica. Destruidlo todo. Que todo sea destruido. Esto es purificación. La purificación más perfecta. Parecían un demonio loco. Encima de las ruinas.
El grupo de niños que acababa de ver un rayo de esperanza fue consumido nuevamente por un miedo inmenso. Sus pequeñas manos agarraron firmemente las piernas del pantalón de Barba Blanca, sus diminutos cuerpos temblaban como hojas en el viento. Padre, señor, Enjue Yara miró hacia arriba, sus ojos color rubí estaban llenos de lágrimas e impotencia. Sin embargo, lo que encontré no fue consuelo. Pero fue una explosión de risa ensordecedora y heroica que parecía capaz de volar los cielos. Gurararararara. Barba Blanca rió con ganas hacia el cielo, y toda la tierra tembló violentamente ante su risa. Bajó lentamente la cabeza, mirando al grupo de hijas a sus pies que parecían pequeños animales asustados. Esos ojos de águila estaban llenos de un espíritu heroico que miraba al mundo desde arriba. ¿Ya estás desesperado? Gurararara, mocosos, abran bien los ojos. Mira con atención. Esto es lo que es el verdadero poder. Mientras su voz caía, Barba Blanca dio un repentino paso hacia adelante. No golpeó a Murakumo-jiri. En lugar de eso, levantó su enorme puño, capaz de aplastar islas, al aire. Zumbido. Un halo brillante, como cristal blanco, envolvió instantáneamente su puño. Era el símbolo del poder de la fruta temblor llevado hasta su límite. Gurararara, que esta tierra en análisis tiemble bajo mi ira. Lanzó un puñetazo, ferozmente hacia la interminable ola de monstruos que tenía delante y hacia el escorpio del tamaño de una montaña. Auge. No había ningún sonido. En ese momento el mundo entero parecía tener presionado el botón de silencio. Centrado en el puño de Barba Blanca, el espacio frente a él se hizo añicos como un espejo. Una onda de choque esférica, puramente blanca y destructiva se expande salvajemente hacia adelante a una velocidad superior a la de la luz. Por donde quiera que pasó. Ya eran monstruos horribles o edificios robustos. Ya sean las multitudes que huían o los Tendou que reían. Todo, absolutamente todo, fue silenciosamente, descompuesto y aniquilado dentro de esa luz blanca pura. Pueblo de los molinos de viento, taberna Maquinos. La pantalla de proyección holográfica fue completamente tragada por una luz blanca cegadora en el momento en que Barba Blanca lanzó su puñetazo. ZZT, toda la taberna estaba en completo silencio. Todos quedaron tan impactados por el poder destructor del mundo contenido en ese golpe que sus cueros cráneos hormiguearon y se quedaron sin palabras. Todavía solo se podía oír el crujido del senbei al masticarlo. Sin embargo, el siguiente segundo, el crunch también se detuvo. Dentro del puesto de Marine, Gaby dejó lentamente la bolsa de senbei que estaba a punto de comer. La alegría y la diversión en su rostro desaparecieron sin dejar rastro. Lo sustituyó por una solemnidad y seriedad sin precedentes. Miró la pantalla blanca como la nieve y habló lentamente, con voz ronca. Ese tipo Neugate, se está poniendo serio. Antes incluso de que la voz se apagara. Chisporrotear. La estática en la pantalla desapareció instantáneamente. Una escena clara e infernal reapareció ante los ojos de todos. Entonces toda la taberna volvió a caer en un silencio aún más completo y sofocante. En la pantalla, con Barba Blanca en el centro, el área en forma de abanico de decenas de miles de metros frente a él se había convertido completamente en un vacío. Sin ruinas, sin cadáveres, sin cráteres profundos. Solo un espacio lleno de innumerables grietas negras, como un espejo roto. Aquel ejército gastrea interminable que oscurecía el cielo había desaparecido. Esa etapa V del tamaño de una montaña escorpio, que irradiaba un aura de destrucción, también se había ido. Era como si nunca hubieran existido. Como si la mano invisible de un dios hubiera borrado por completo todo lo que había en esa zona de este mundo. En lo alto del edificio de gran altura. La locura y la morbosidad en el rostro de Tendouki Kunojo se congelaron por completo. Su boca estaba abierta y sus globos oculares casi se salían de sus órbitas por el terror extremo. ¿Qué estaba viendo? Un puñetazo. Solo un puñetazo. Ese ejército gastrea, capaz de derribar toda la estructura de poder del mundo y del cual estaba tan orgulloso, simplemente había desaparecido. No, imposible, una ilusión. Esto debe ser una ilusión. Gritó histéricamente y actuó como un loco. Sin embargo, esas grietas espaciales parecidas a telarañas, que seguían extendiéndose y produciendo crujidos crujientes, le hablaban sin piedad. Todo esto fue real. Y justo en ese momento. Zumbido. Ese espacio destrozado no se calmó. Olas de un blanco puro y destructivo comenzaron a propagarse frenéticamente en todas direcciones con una postura aún más violenta. Eso no fue una simple onda expansiva.
Fue un tsunami espacial desencadenado por puro poder destructivo. Dondequiera que pasó el tsunami, los cuerpos de los innumerables Gastrea que afortunadamente sobrevivieron ni siquiera tuvieron tiempo de activar sus orgullosas habilidades regenerativas. Bajo vibraciones de frecuencia ultra alta, fueron sacudidos desde el nivel celular hasta las partículas más primitivas mientras aún estaban vivos. Hasta sus núcleos se convirtieron en polvo. En verdad quedaron reducidos a cenizas. Gurararara, Barba Blanca bajó lentamente el puño, sin siquiera mirar atrás a la obra maestra que había creado. Miró al grupo de hijas a sus pies, que estaban completamente atónitas e incluso se habían olvidado de llorar. Una sonrisa heroica y cálida apareció una vez más en aquel viejo rostro cubierto de arrugas y cicatrices. Mira, todo está arreglado. Con Pops aquí, nadie te intimidará nunca. Rugido. En ese momento, a lo lejos, algunos Gastrea de alto nivel en el borde del tsunami, que solo estaban heridos y no muertos, dejaron escapar rugidos sanguinarios y se precipitaron de nuevo. Papá, déjanos estos pececillos a nosotros. Jozu alarmantemente y dio un paso adelante. Ni siquiera miró a los monstruos que se apresuraban, sino que fijó su mirada en un rascacielos que había sido partido en dos por la onda expansiva. Jaja, soltó un grito fuerte, los músculos de sus brazos se hincharon, mientras realmente arrancaba de raíz ese edificio de acero y hormigón, de cientos de metros de altura y que pesaba decenas de miles de toneladas, desde sus cimientos. Luego, como si lanzara una jabalina, la arrojó ferozmente hacia el grupo más denso de monstruos. Regresa. El edificio, como un meteorito caído del espacio exterior y portador de una energía cinética sin igual, abrió una aterradora zanja de miles de metros de largo en el suelo. Cientos y miles de Gastrea fueron aplastados y convertidos en pasta de carne ante esta pura violencia. Eres realmente grosero, Jozu. Flower Sword Vista se rió entre dientes y lentamente sacó las espadas gemelas de su cintura. Es hora de dejar que estas cosas feas vean las flores. Mientras las palabras caían, su figura brilló, transformándose en un elegante fantasma mientras cargaba contra el enjambre restante de monstruos. Rose Rondo. Enseguida, innumerables pétalos de rosa que brillaban con una luz fría y sombría florecieron explosivamente con él en el centro. Eso no fue una ilusión. Esa intención de espada era más letal que las hojas más afiladas del mundo. Un tornado compuesto de intenciones de espada con forma de pétalos barrió el campo. En el momento en que tocaron esos hermosos pétalos, incontables Gastrea fueron cortadas en innumerables pedazos. La sangre tiñó las rosas de rojo. Violencia y elegancia se fusionan perfectamente en este momento. Chillido. Un grito claro y agudo de Fénix resonó en el cielo. Marco se transformó en el sagrado Fénix de llama azul, volando en círculos en el aire. Él no participó directamente en la matanza. En lugar de eso, agitó sus alas, esparciendo pedazos de fuego azul como el bisturí quirúrgico más preciso, incinerando uno por uno a aquellos rezagados que intentaban emboscar desde las esquinas o buscaban escapar. Solo 4 personas. Pero en apenas unos minutos, demostraron un dominio aterrador suficiente para aplastar al ejército de una nación entera. Sobre las ruinas. Los niños miraban sin comprender. Observando el gran poder de Jozu mientras arrojaba el edificio. Observando la danza de la espada de vista que atravesó todo. Observando las llamas del fénix de Marco que incineraron todas las cosas. Finalmente, sus miradas se posaron en esa espalda corpulenta que parecía capaz de sostener todo el cielo con solo estar detenido allí. Su visión del mundo quedó completamente destruida en ese momento y luego fue reconstruida de una manera aún más magnífica. Entonces, un padre era una existencia tan poderosa. Así que la familia era un puerto tan confiable. Las lágrimas brotaron de los ojos de Enjuayara una vez más. Pero esta vez ya no era miedo ni desesperación. En cambio, eran lágrimas de felicidad. Abrió la boca y, usando todas sus fuerzas, dejó escapar el grito más fuerte y decidido de su vida. Capellán. En lo alto del edificio de gran altura. Tendouki Kunojo se derrumbó por completo. Sus piernas se debilitaron y se desplomó en el suelo, con la entrepierna húmeda y caliente. Sus planos, su ambición, su orgullo, fueron aplastados ante el poder absoluto. Miró las 4 figuras de abajo, como dioses y demonios, con nada más que miedo infinito en sus ojos. Corre, debe correr, él se apresuró a huir de ese lugar problemático. Sin embargo, él acababa de darse cuenta de la vuelta. Una mirada fría, aparentemente capaz de congelar el alma, se disparó desde abajo como una espada afilada, y lo atrapó con fuerza.
El cuerpo de Tendouki Kunojo se congeló instantáneamente. Giró la cabeza hacia atrás con dificultad, centímetro a centímetro. Se encontró con esos ojos de halcón, hirviendo de ira infinita y con intención de matar. Barba Blanca levantó lentamente esa enorme naginata. La hoja apuntaba hacia el edificio donde se encontraba Tendouki Kunojo. Su voz no era fuerte. Sin embargo, como el susurro de un demonio de los 9 inframundos, resonó claramente en los oídos de todos. En este momento, ¿quién dijo que iban a purificar a mis hijas? Capítulo 342. Los pops más fuertes del mundo en lo alto del edificio de gran altura. Tendouki Kunojo se desplomó en el suelo, con su entrepierna húmeda y caliente. Sus piernas habían perdido completamente la fuerza para mantenerse en pie. En aquellos viejos ojos nublados, solo quedaban el miedo y la desesperación sin fin. Corre, debe correr, se arrastró y trepó, tratando de escapar de ese lugar problemático. Sin embargo, él acababa de darse cuenta de la vuelta. Una mirada fría, aparentemente capaz de congelar el alma, se proyectó desde abajo como una espada afilada, fijándose firmemente en él. El cuerpo de Tendouki Kunojo se congeló instantáneamente. Giró la cabeza hacia atrás con dificultad, centímetro a centímetro. Se encontró con esos ojos de halcón, hirviendo con furia infinita e intención asesina. Barba Blanca levantó lentamente esa enorme naginata. La hoja apuntaba desde lejos al rascacielos donde se encontraba Tendouki Kunojo. Su voz no era fuerte. Sin embargo, como el susurro de un demonio de los 9 inframundos, resonó claramente en los oídos de todos. En este momento, ¿quién dijo que iban a purificar a mis hijas? Mientras las palabras caían, Barba Blanca blandió violentamente el Murakumo-Jiri en su mano. VRRRRM. Una onda expansiva destructiva y de un blanco puro, como la ira de un dios, se dirigió hacia el rascacielos donde estaba Tendouki Kunojo. No. Tendouki Kunojo dejó escapar un grito desgarrador. Pero ya era demasiado tarde. Rugido, rugido, rugido. El rascacielos, de cientos de metros de altura, se partió en dos bajo el impacto de la onda expansiva. Innumerables trozos de hormigón armado cayeron como lluvia. Tendouki Kunojo, junto con sus guardias, quedó completamente enterrado bajo las ruinas en medio de lamentos desesperados. El polvo se asentó. Toda la zona de Tokio cayó en un silencio sepulcral. Innumerables ciudadanos supervivientes se quedaron mirando fijamente las ruinas. Sus rostros estaban llenos del alivio de haber sobrevivido a un desastre, así como de un asombro infinito por esa corpulenta figura. Los monstruos, están todos muertos, nosotros, sobrevivimos, fue ese gigante, él nos salvó, los susurros comenzaron a extenderse entre la multitud. Sin embargo, justo entonces, una ráfaga de pasos apresurados llegó desde el otro lado de las ruinas. Desde varios rincones salieron a la superficie innumerables niñas demacradas y harapientas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sus rostros estaban escritos con la alegría de la supervivencia y el apego infinito a esa figura corpulenta. Capellán. Capellán. Guaya, padre, gritaron y corrieron hacia Barba Blanca. Como una manada de pequeños animales que habían encontrado en su hogar, se aferraron fuertemente a los muslos, las perneras de los pantalones e incluso los tobillos de Barba Blanca. Enjuagara sollozaba aún más incontrolablemente. Ella abrazó fuertemente la pierna de Barba Blanca, su pequeño cuerpo temblando como una hoja en el viento. Padre, Enju estaba tan asustado, Enju pensó que nunca volvería a ver a papá. Barba Blanca miró al grupo de hijas a sus pies, que lloraban desconsoladamente. Una sonrisa increíblemente dulce apareció en ese viejo rostro cubierto de arrugas y cicatrices. Se agachó lentamente y extendiendo esa palma gigante, capaz de aplastar islas, para acariciar suavemente la cabeza de Enju. Gurararara, niña tonta, ¿por qué lloras? ¿No lo dijo papá? Mientras Pops esté aquí, nadie se atreverá a intimidarte. Su voz era ronca pero cálida. Como el cálido sol en invierno, derritió todo el miedo y la desesperación en los corazones de los niños. Enju miró hacia arriba, sus ojos color rubí se llenaron de lágrimas, pero también brillaban con una luz increíblemente determinada. Enju cree en padre. Enju, siempre creerá en padre. Barba Blanca se rió a carcajadas y se puso de pie. Miró a su alrededor a las innumerables hijas que habían salido arrastrándose de las ruinas y se habían reunido a su alrededor. Abrió los brazos y dejó escapar una declaración que sacudió al mundo. Niños malcriados, escuchen. A partir de hoy todas sois mis hijas. Sois familia de los piratas de Barba Blanca.
Cualquiera que se atreva a intimidarte es mi enemigo. Les haré saber cómo se siente, la ira del más fuerte del mundo. Mientras las palabras caían, innumerables niños se estallaron en una ovación que estremeció al mundo. Capellán. ¡Viva padre! Guaya, ahora tenemos un hogar, lloraron, rieron y saltaron. Aquellos niños que una vez fueron abandonados por el mundo y vistos como monstruos. En ese momento finalmente encontraron un lugar al que pertenecían. A lo lejos. La Santa Soberana, liderando a sus guardias restantes, se acercó lentamente. Ella miró la escena frente a ella, con un destello de emoción compleja en sus ojos. Había asombro, gratitud y un profundo sentimiento de culpa. Ella se presentó ante Barba Blanca e hizo una profunda reverencia. Gracias por salvar el área de Tokio. Gracias por salvar a estos niños. En nombre de todos los sobrevivientes, le ofrezco mi mayor respeto. Barba Blanca la miró y se burló. No es necesario que me des las gracias. Las que salvé son mis hijas. En cuanto a ustedes, su mirada recorrió a los ciudadanos supervivientes. Los ciudadanos que una vez habían hablado con dureza a los niños e incluso les habían arrojado piedras, bajaron la cabeza uno tras otro bajo su mirada, sin atreverse a mirarlo a los ojos. No me importa si vives o mueres. Pero recuerda esto. Si alguien se atreve a intimidar a mis hijas otra vez, les mostraré cómo es un monstruo más aterrador que un Gastrea. Mientras las palabras caían, innumerables ciudadanos temblaron y el sudor frío les corrió por las mejillas. Finalmente lo entendieron. Aunque este corpulento gigante los había salvado, su ira podría convertirlos en cenizas en cualquier momento. El santo soberano respiró profundamente y volvió a inclinarse. Entiendo. Emitiré una orden para proteger la seguridad de todos los niños malditos. Nunca permitiré que les vuelvan a hacer daño. Barba Blanca resopló y no dijo más. Se dio la vuelta, miró al grupo de hijas a sus pies y sonriendo. Niños malcriados, digan a papá. Papá te llevará a casa. Mientras las palabras caían, innumerables niños se estallaron en una ovación que estremeció al mundo. Siguieron de cerca de Barba Blanca como una manada de pequeños animales que hubieran encontrado su hogar. Marco, Jozu y Vista también caminan. Al mirar a este grupo de hijas, en todos sus rostros aparecieron suaves sonrisas. Papá, el barco va a estar bastante lleno. Marco dijo con una sonrisa. Barba Blanca se rió a carcajadas. Gurararara, que se llena de gente. No importa cuántos sean, mi barco puede albergarlos a todos. Justo entonces. Zumbido. Una voz fría y mecánica resonó en la mente de Barba Blanca. Misión de mazmorra. Salvar a los niños malditos, completada. Evaluación. Rango SSS. Logro desbloqueado. Los pops más fuertes del mundo. Liquidación de recompensas. Barba Blanca se quedó un poco aturdido y luego sonriendo. Gurararara, parece que este viaje no fue en vano. Su cuerpo empezó a volverse ilusorio. Los niños descubrieron con horror que la figura de su padre iba desapareciendo poco a poco. Capellán. No te vayas. Enju gritó, intentando agarrar la mano de Barba Blanca. Sin embargo, su mano atravesó el cuerpo de Barba Blanca. Barba Blanca miró a Enju y sonriendo gentilmente. Niña tonta, no llores. Papá va a volver por un tiempo. Pronto, Pops volverá a buscarte. Cuando llegue ese momento, Pops te llevará a un mundo mucho más grande. Allí no hay discriminación, no hay guerra. Allí tendrás el barco de Pops y la familia de Pops. Ese lugar, será tu hogar. Mientras las palabras caían, la figura de Barba Blanca desapareció por completo en la luz, dejando solo a innumerables niños parados sin comprender. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez, ya no eran lágrimas de desesperación. En cambio, eran lágrimas llamadas esperanza. Pueblo de los molinos de viento, taberna Maquinos. Un silencio sepulcral envolvió cada centímetro del espacio. Todos los presentes, ya sea Doflamingo con las piernas cruzadas en el aire, o almirante de flotas en Goku, de pie con los brazos cruzados y una expresión sombría, o incluso Garp, que acababa de regresar del mundo ninja. Mazmorra y en ese momento se estaba hurgando la nariz. En este momento. Todas las miradas estaban fijas en el centro de la taberna. Allí, una luz blanca brillante de extrema intensidad se disipaba lentamente. En el aire parecían persistir restos de pólvora y la desolación de otro mundo. Era el aroma perteneciente al mundo de Black Bullet. Golpear. Se escuchó un golpe sordo y pesado, como si un martillo gigante hubiera golpeado los corazones de todos.
Con más de 6 metros de altura, como una imponente fortaleza de hierro, Edward Neugate reapareció ante la vista de todos. Los tubos intravenosos de su cuerpo habían sido arrancados hacía mucho tiempo antes de entrar en la mazmorra. Aunque las cicatrices de la edad permanecían en su pecho, esa aura aterradora capaz de aplastar los cielos era incluso más intensa que antes de entrar. Tras él, los 3 comandantes de división, Marco, Jozu y Vista, aparecieron en secuencia. A pesar de que solo habían sido unas pocas horas de experiencia en la mazmorra, había un nuevo brillo en sus ojos, una sensación de refinada gentileza y determinación que nunca antes habían poseído. Gurararara, Barba Blanca echó la cabeza hacia atrás y se rió. El sonido hizo vibrar las ventanas de la taberna hasta que zumbaron. Golpeó fuertemente a Murakumo-Hiri contra el suelo, como si anunciara el regreso de un rey a este mundo. Justo entonces, la notificación del sistema frío resonó sin emoción por todo el salón de la taberna. Felicitaciones al jugador. Edward Neugate, Piratas de Barba Blanca. Mazmorra despejada. Bala negra. Calificación clara. Rango SSS, Perfect Clear, Redeemer. Calculando recompensas, al escuchar la calificación SSS Rank, las pupilas de las potencias presentes se contrajeron violentamente. Hay que entenderlo. Incluso Garp, que normalmente campaba a sus anchas en este mundo, solo había alcanzado un rango S más cuando superó la mazmorra de la Guerra Mundial Ninja. Rango SSS. Esta fue la calificación más alta legendaria que nunca había aparecido antes. ¿Qué clase de recompensas desafiantes del cielo le dio ese mundo llamado Black Bullet a este viejo monstruo? La respiración de todos se aceleró instantáneamente. Incluso alguien tan tranquilo como el jefe Bailey levantó los párpados con interés y miró hacia la pantalla de luz en el aire. Recompensa 1. Cuerpo de Vibranium, rango S. Descripción. La dureza de la piel del cuerpo será comparable a la del metal Vibranium, posee el efecto de suprimir todas las habilidades de regeneración y tiene una resistencia extremadamente alta a los estados negativos. Recompensa 2. Virus Gastrea Maestría Perfecta, rango S. Descripción. Obtén la aterradora vitalidad y el poder regenerativo de un monstruo de etapa V Gastrea. La regeneración de las extremidades solo toma un instante, sin pérdida de cordura y es inmune a cualquier erosión viral. Recompensa 3. Escalera del cielo, especial arma de nivel conceptual. Descripción. Puede invocar el cañón de riel superelectromagnético escalera del cielo en el mundo real, capaz de destruir una plataforma continental. Tiempo de carga de 3 horas, un disparo para destruir una nación. Mirando las 3 recompensas que aparecen en la pantalla de luz, toda la taberna estalló en un alboroto al instante. Silbido. Un sonido sincronizado de respiración inhalada con fuerza subía y bajaba. Los ojos de Doflamingo detrás de sus gafas de sol se abrieron como campanas de bronce, su rostro lleno de incredulidad. Fu, estás bromeando. Estas recompensas son simplemente una trampa. Si se eligiera cualquiera de estas 3 recompensas, sería suficiente para volver loco a cualquier potencia en estas yeguas. ¿Un cuerpo de Vibranium? ¿No sería más duro que las escalas de dragón de Kaido? ¿Poder regenerativo perfecto? ¿Eso no significa que sea invencible? Lo más aterrador fue esa cosa llamada la escalera del cielo. Un disparo para destruir una nación. ¿No es esta la maldita arma antigua Plutón? El rostro de Sengoku instantáneamente se volvió pálido como el papel. Un sudor frío corría por su frente como una cascada. Se acabó. Completamente terminado. Barba Blanca ya era el hombre más fuerte del mundo, poseía el poder de destruir el mundo. Si estas 3 cosas se añadieran ahora, ¿qué podrían utilizar los marines para enfrentarse a él? ¿Qué podría hacer el gobierno mundial para detenerlo? Mar maldita. ¿Cómo pudo algo así caer en manos de un pirata? Sengoku presionó los dientes y la cautela en sus ojos casi se desbordó. A su lado, los puños de Akainu estaban fuertemente apretados y el magma goteaba incontrolablemente de entre sus dedos. Incluso Kizaru, que normalmente era perezoso, había dejado de lado su sonrisa sórdida y su expresión se había vuelto increíblemente solemne. Solo quedó Garp. Se hurgó la nariz y miró a su antiguo rival, que estaba de pie en el centro del salón, con una luz compleja brillando en sus ojos. A este ritmo, Neugate, ese tipo, podría convertirse en un dios, sin embargo. Justo cuando todos pensaban que Barba Blanca aceptaría con extasiado estas recompensas, justo cuando todos pensaban que un nuevo rey del mundo estaba a punto de nacer, Barba Blanca hizo un movimiento que nadie esperaba. Él simplemente le dio una mirada débil a las recompensas en la pantalla de luz.
En esos ojos dorados no había ni una pizca de codicia. De hecho, hubo incluso un poco de desdén no disimulado. Sí. Desdén. Era como si lo que tenía ante él no serían recompensas de nivel divino que desafiaran al cielo, sino un montón de chatarra inútil. Gurararara, Barba Blanca dejó escapar una mueca desdeñosa. Con un movimiento de su gran mano, toque directamente la pantalla de luz que tenía frente a él. Entonces, bajo la atenta mirada de la multitud, este hombre, como una montaña, se dio la vuelta y caminó hacia el jefe Baie detrás del mostrador. Con cada paso, el suelo temblaba ligeramente. Y así, se paró frente al jefe Baie. Los dos se enfrentaron. Uno rebosaba de aura dominante, un soberano sobre el mundo. El otro era tranquilo y ligero, insondablemente profundo. Jefe Baie. Barba Blanca habló con voz baja y ronca. Estas recompensas desordenadas, no quiero ni una de ellas. Tan pronto como salieron estas palabras, la taberna cayó instantáneamente en un silencio sepulcral. Las mandíbulas de todos estaban a punto de caer al suelo. Sengoku casi escupió una bocanada de sangre vieja. No los quieres. ¿Tu cerebro se ha saturado de agua? Eso es poder al nivel de un arma ancestral. Es poder regenerativo eterno e imperecedero. ¿Y de verdad dices que no los quieres? Sin embargo, a Barba Blanca no le importaban en absoluto las miradas de las hormigas que lo rodeaban. Miró fijamente al jefe Baie, y en esos viejos ojos, surgió un extraño rastro de súplica. ¿Puedes discutirlo con ese sistema tuyo y cambia estas recompensas por este anciano? El jefe Baie levantó levemente una ceja y dejó su taza de café. En sus ojos, que parecían verlo a través de todo, apareció un destello de alegría. Oh, ¿por qué quieres cambiarlos? Incluso el poder de un dios, ¿no lo quieres? Barba Blanca sonriendo, una sonrisa llena de orgullo de ser el más fuerte del mundo. ¿El poder de un dios? Gurararara, soy Barba Blanca. En esta vida mía, incluso si arrastro este cuerpo destrozado, ¿quién podría arrebatarme de las manos el título de el más fuerte? Mientras hablaba, su voz bajó de repente. Esa aura dominante que perforaba el cielo se retrajo, reemplazada por una gentileza que hacía temblar el corazón. En esta vida, nunca he querido tesoros, ni el poder de gobernar el mundo, lo que quiero, es solo familia. Barba Blanca extendiéndose lentamente su gran mano cubierta de cicatrices, señalando la brillante pantalla de luz de entrada a la mazmorra detrás de él. Palo de golf. Hazme un favor. Quitad todas esas recompensas. Solo tengo un deseo. Déjame sacar a esas mocosas, mis hijas, de ese maldito mundo. Auge. Estas palabras golpearon los corazones de todos como un terremoto de magnitud 10. Locomotora. Este viejo está completamente loco. Los ojos de Sengoku se abrieron de par en par, como si estuviera mirando a un lunático incomprensible. Neugate. ¿De verdad te has vuelto senil? No pudo evitar rugir. Eso es una mazmorra. Es un mundo virtual. Esas supuestas hijas no son más que un montón de datos falsos. Un montón de PNJ. ¿De verdad estás renunciando a un poder suficiente para gobernar el mundo por algo que no existe? Estás simplemente, más allá de la razón. No solo Sengoku. Incluso Doflamingo, Kaido y los demás miraron con incomprensión. En sus ojos. El poder era la verdad eterna. Renunciar al poder divino por personajes virtuales era algo que solo el mayor tonto del mundo haría. Sin embargo, ante el rugido de Sengoku y las dudas de la multitud, Barba Blanca ni siquiera giró la cabeza. Él simplemente miró tranquilamente a Noche Blanca, esperando la respuesta. Y detrás de él, Marco, Jozu y Vista, que habían estado en silencio, dieron un paso adelante al unísono. No había ni rastro de sorpresa en sus caras, ni rastro de arrepentimiento. Lo que había, fue solo una sensación de por supuesto. Marco tenía las manos en los bolsillos, sus ojos de pez muerto brillaban con lágrimas, mientras una orgullosa curva colgaba en la comisura de su boca. Sengoku, no lo entiendes. Este es nuestro papá. Vista acarició suavemente su bigote y sonriendo elegantemente. Si abandonara a su familia por el poder, ya no sería el Barba Blanca que juramos seguir hasta la muerte. Jozu apretó los puños y su voz sonó apagada como un trueno. En ese mundo, como Pops dijo que eran sus hijas, entonces son nuestras hermanas. Dejar a un familiar solo en el infierno, los piratas de Barba Blanca no pueden hacer tal cosa. En este momento.
La cohesión demostrada por todos los miembros de los piratas de Barba Blanca, esa voluntad de ver a la familia como una fe, en realidad, provocó que el grupo de personas ambiciosas y motivadas por el lucro sintiera una ola de inexplicable conmoción. Los dos mocosos, Luffy y Ace, ya estaban conmovidos hasta las lágrimas. ¡Guau! El tío Barba Blanca es tan genial. Gritó Luffy mientras se secaba las lágrimas. ¿Es este, papá? Ace miró esa ancha espalda, conmovido profundamente en su corazón. Noche Blanca estaba sentada detrás del mostrador. Miró al anciano que tenía delante y que estaba dispuesto a renunciar a todo por unos pocos datos. Una sonrisa se curvó lentamente en sus labios. En verdad. La llamada mazmorra no era un juego virtual en absoluto. Era un mundo paralelo real, fragmentos en el largo río del tiempo. Aquellos niños eran vidas de carne y hueso. Puede que Barba Blanca no lo supiera. Pero aún así tomó la decisión. Eso era lo más preciado. Sistema. Noche Blanca pensó en silencio. Liquidar la transacción. Recicla todas las recompensas de rango SSS. Intercambio por autoridad especial tracción aérea. El siguiente segundo. Noche Blanca miró a Barba Blanca. Chasqueó los dedos suavemente. Quebrar. El sonido nítido resonó en la silenciosa taberna. Trato. Noche Blanca pronunció dos palabras con calma. Como deseaba. A cambio de que renuncia al poder de nivel Dios, te permito romper las barreras de las dimensiones. El momento en que las palabras cayeron. La pantalla de luz de la mazmorra, que ya se había atenuado, de repente se estalló con una luz deslumbrante sin precedentes. No era luz blanca. Pero un brillo cálido y dorado como el sol de la mañana. Zumbido. El espacio empezó a deformarse, ondulando como el agua. Todos contenían la respiración, mirando fijamente aquella puerta de luz. ¿Es posible, realmente hacerlo? ¿Es posible realmente traer personajes virtuales al mundo real? Unos segundos después. Un sonido débil y entrecortado de pasos provenía del interior de la puerta de luz. Inmediatamente después. Una pequeña figura con dos colas de color rojo fuego asomó tímidamente la cabeza. Todavía había marcas de lágrimas en su rostro y sus ojos color rubí estaban llenos de incredulidad y cautela. Cuando vio al gigante parado afuera de la puerta de luz, con los brazos abiertos y una amable sonrisa en su rostro, esa mirada originalmente aprensiva se llenó instantáneamente de una alegría infinita. Capellán. Un grito infantil pero desgarrador resonó por toda la taberna. Enju y Gara salió corriendo por la puerta de luz imprudentemente, como una pequeña bala de cañón, estrellándose contra el abrazo de Barba Blanca. Entonces. La segunda, la tercera, Tina, la hermana de Katahiri y Tamaki, una por una, pequeñas niñas en harapos pero con ojos brillando de luz, salieron corriendo de la puerta de luz una tras otra. Lloraron y gritaron, rodeando a Barba Blanca. Guaya, padre. Enju, pensé que ya no nos querías. Papá, ¿dónde es esto? Cualquier lugar está bien, siempre y cuando esté con papá. Barba Blanca se agachó mostrando su enorme cuerpo. Dejó que estos pequeños se subieron encima de él, dejando que sus mocos y lágrimas cayeron sobre su costoso abrigo. En su curtido rostro, sonreía como un niño que hubiera ganado el mundo entero. Gurararara, chicas tontas. Soy Barba Blanca. Dije que te llevaría a casa y nunca romperé mi palabra. Miró hacia arriba y observó las poderosas figuras que lo rodeaban y que hacía tiempo que se habían convertido en piedra. Ese Aki perteneciente al más fuerte del mundo se elevó hacia el cielo una vez más. Solo que esta vez, en este Aki, ya no era solo destrucción ni presión. Hubo una medida adicional de determinación protectora. Escuchad bien, escoria de este mundo. Barba Blanca agitó su gran mano, protegiendo a todas sus hijas detrás de él. A partir de hoy, estos niños son miembros de los piratas de Barba Blanca. Hijo de mi familia favorita. Si alguien se atreve a tocar un solo cabello de sus cabezas, aunque tenga que poner este mar patas arriba, lo haré pedazos. En un rincón de la taberna. Sengoku observó esta escena, abriendo la boca, pero descubrió que no podía gritar lunático sin importar nada. Miró a aquellos niños vivos con latidos de corazón y calor corporal. Luego miró a su viejo rival, que se reía tan heroicamente. Finalmente. El almirante de la flota solo suspiró impotente y se desplomó en su silla. Este tipo, él realmente lo hizo. Capítulo 345. Amor familiar, las defensas internas de Katakuri se derrumban. La presión sofocante en el aire de la taberna finalmente comenzó a disiparse lentamente junto con la risa de Barba Blanca. Pero la mirada de todos permaneció fija en aquel grupo de niñitas harapientas.
Esta era la persona conocida como el hombre más fuerte del mundo, Barba Blanca, quien preferiría renunciar a su poder de nivel Dios solo para recuperarlos. ¿Qué tenían exactamente de especial? Papá, Enjua Yara tiró tímidamente de la pierna del pantalón de Barba Blanca, mientras sus grandes ojos escaneaban con cautela los alrededores. Toda la gente aquí parecía feroz y malévola. Algunas eran incluso 100 veces más aterradores que la fuerza de autodefensa del área de Tokio que quería matarlos. Especialmente ese bicho raro vestido con un abrigo de plumas rosas y con gafas de sol. Su sonrisa era prácticamente pervertida. Gurararara, Barba Blanca sintió el miedo de los niños y acarició suavemente la cabeza de Enju con su enorme mano. Sus movimientos eran tan suaves como si estuviera acariciando un tesoro raro. Entonces, de repente levantó la cabeza y sus ojos dorados se volvieron inmediatamente afilados como cuchillos mientras observaba fríamente la habitación. Con un fuerte golpe, estrelló a Murakumo-jiri contra el suelo de madera. Incluso sin usar el poder de la fruta temblor. Esa aura pura perteneciente a una potencia de nivel emperador todavía hacía temblar las botellas de vino de toda la taberna. Escuchen todos. La voz de Barba Blanca era baja, pero resonó en los oídos de todos como un trueno. A partir de este día, estos mocosos son mi familia, los tesoros más preciados de los piratas de Barba Blanca. Aquí pueden comer lo que quieran y jugar con lo que quieran. Si alguien se atreve a mostrar incluso un atisbo de disgusto por sus ojos o su pasado, Barba Blanca entrecerró los ojos y su intención asesina se solidificó en ese momento. Yo personalmente los enviaré al fondo del mar. Silencio de muerte. Nadie se atrevió a dudar del peso de esas palabras. Incluso Sengoku resopló con una expresión sombría, girando la cabeza y sin mirar más en esa dirección. Después de todo, aunque el actual Barba Blanca no había recibido esas recompensas que desafiaban al cielo. Desde que había superado la mazmorra, su propia fuerza definitivamente había experimentado un salto cualitativo. A eso hay que sumarle Garp, que seguía observando como un halcón cercano, solo alguien con agua en el cerebro elegiría este momento para causar problemas. ¡Guau! ¿Esos ojos son rojos? ¡Qué chulos! Justo en medio de esta atmósfera tan pesada que casi podría gotear agua. De repente se escuchó un grito extremadamente inoportuno pero lleno de sorpresa. Todos quedaron atónitos. Vieron a un mocoso que llevaba un sombrero de paja y que de alguna manera ya se había lanzado frente a Enju y Yara. Su rostro entero estaba casi presionado contra el de Enju, sus ojos brillaban. Oye, ¿eres un conejo? ¿O comiste alguna fruta de ojos rojos? Luffy señaló descuidadamente los ojos de Enju, un rastro de baba incluso colgaba de la comisura de su boca. ¿Pueden brillar? ¿Puedes hacer piruetas y disparar láseres? Al instante un sudor frío brotó entre los poderosos presentes. ¿De quién es este mocoso? ¿No ves que Barba Blanca está afirmando su autoridad? Estás bailando en un campo minado. Ace se cubrió la cara en el fondo, con una mirada de desesperación como si dijera no conozco a este idiota. Sabo sonreía torpemente, listo para correr y salvarlo en cualquier momento. Sin embargo, contrariamente a las expectativas de todos. Ante el comportamiento ofensivo de Luffy, Barba Blanca no se enojó. Pero, en cambio, observaba la escena con gran interés. Enju Yara se sobresaltó al principio, luego saltó como un gato con el pelo erizado. Eres un tipo grosero. Mis ojos no son de conejo. Esto es un perro. Es un símbolo de mi poder. Enju agitó sus pequeños puños, gritando con un tono feroz pero adorable. ¿Fuerza? Cuando Luffy escuchó esas palabras, se emocionó aún más. Se arremangó, mostrando sus bíceps inexistentes. Yo también soy muy poderoso. Soy el hombre que se convertirá en el rey de las instancias. ¿Quieres pelear? El que pierda tendrá que comprar carne. Enju se quedó paralizado por un momento. En los ojos de ese muchacho no vio ningún miedo ni ese asco nauseabundo. Solo había pura curiosidad y una especie de inocencia que simplemente quería a alguien con quien jugar. Yo, carne. Enju tragó saliva y su estómago dejó escapar un gruñido poco cooperativo. En esa ruina postapocalíptica, hacía mucho tiempo que no tenía una comida completa. Jejeje. Sabía que tú también tenías hambre. Luffy sonriendo, revelando dos filas de dientes blancos. Sacó de su camisa un trozo de carne medio comido con hueso y se lo entregó sin dudarlo. Toma, ven esto. Aunque me coma la mitad, está buenísimo. Enju miró el grasiento trozo de carne. De repente sus ojos se pusieron rojos.
Aparte de Pops y los demás, esta era la primera vez que alguien compartía comida activa con ella. Gracias, Enju tomó la carne y comenzó a devorarla. Al ver esto, las otras niñas también miraron a Luffy expectantes. Ah. No tengo suficiente carne. Luffy se rascó el cabello y luego se giró para mirar a White Knight detrás del mostrador. Tío Noche Blanca. 50 más, no. 100 platos de carne más. Ponlo en la cuenta de mi abuelo. Garp, que estaba tomando té en la esquina. PFFT. Mocoso, Luffy. Despilfarrador. Mi dinero escondido. La inicialmente atmósfera pesada que se respiraba en la taberna se vio interrumpida al instante por este par de bufones, viejo y joven. Observando a Luffy mezclándose con los niños. La comisura de la boca de Barba Blanca se curvó en un arco significativo. El mocoso de la familia Mono, Kurarara, tiene un poco del estilo de Roger de aquella época. Justo entonces. Unos cuantos piratas del Nuevo Mundo que acababan de entrar en la taberna y desconocían la situación. Vi al grupo de delicadas niñitas, y un toque de codicia y lujuria no pudo evitar aparecer en sus ojos. Oye, esos mocosos se ven bastante tiernos, escuché que son de otro mundo. Capturarlos y venderlos a los dragones celestiales seguro que daría una gran ganancia, ¿verdad? Los dos bajaron la voz y susurraron, incluso avanzando lascivamente unos pasos. Queriendo ver claramente las caras de las chicas. Sin embargo, habían dado apenas un paso. Cuando un brazo grueso cubierto de escamas de dragón negro se aferró a sus hombros como si fueran pinzas de hierro. ¿Eh? Los dos piratas quedaron atónitos e inconscientemente intentaron liberarse. Solo para descubrir que esa mano era tan pesada como una montaña y no se movía ni un centímetro. Un aura espeluznante y tiránica envolvió instantáneamente todo su cuerpo. Los dos giraron la cabeza temblando. Lo que vio fue un rostro horrible y aterrador con cuernos de dragón en la cabeza. Era, Bestia Kaido. Solo que ahora Kaido llevaba un uniforme de seguridad negro extremadamente mal ajustado. En su pecho llevaba prendida una credencial de empleado torcida. Séptimo. Kaido bajó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre miraban fijamente a estos dos tontos que no sabían si querían vivir o morir. Aunque se mostró sumiso ante la Noche Blanca. Frente a estos pequeños peces, él seguía siendo la criatura más fuerte que hacía temblar de miedo a la gente. ¿Quieres morir? Escoria. La voz de Kaido era ronca y violenta, como si estuviera reprimiendo un volcán a punto de entrar en erupción. Esta es una zona libre de peleas. Pero es solo no pelear, si tus sucios ojos de perro se atreven a vagar un segundo más, auge. Una oleada de Haki del conquistador negro y rojo, mezclada con la energía de tipo oscuro atraída de vuelta del Pokémon Mazmorra. Al instante aplastó a los dos piratas hasta sus rodillas, y sus rótulas emitieron un crujido crujiente. Te cortaré en pedazos y te arrojaré al mar para alimentar a los peces. Salir. Un rugido, mezclado con el grito de un dragón. Los dos piratas ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de que echaran espuma por la boca y sus ojos se pusieran en blanco mientras se desmayaban. Kaido arrojó a los dos fuera de la puerta de la taberna como si fuera basura. Luego aplaudió y miró a Noche Blanca detrás del mostrador con expresión aduladora. Señor Noche Blanca, la basura ha sido limpiada. Viendo este rendimiento, para las mazmorras del próximo mes, podrías. Noche Blanca tomó un sorbo de café, sin siquiera levantar los párpados. Depende de tu desempeño. Sí. Trabajaré duro. Sin duda. Kaido se puso inmediatamente en posición firme, asomándose a la puerta como un dios guardián obediente. Sus ojos en forma de campana escaneaban constantemente la taberna. Si alguien se atreviera a mostrar algún indicio de romper las reglas, definitivamente él sería el primero en saltar y destrozarlos. En ese momento era tan competitivo que daba miedo. Después de todo. Eso fue un boleto a un mundo más fuerte. Justo ahora, ese viejo de barba blanca entregó una recompensa de nivel divino por unos pocos mocosos. Fue simplemente un desperdicio de un tesoro celestial. Si fuera él, Kaido, seguro que obtendrá esa recompensa de nivel dios y luego pisoteará este maldito mundo bajo sus pies. Por supuesto, primero tenía que ser un buen guardia de seguridad para Lord White Knight. Mirando esta escena. En una sombra en la esquina de la taberna. Un hombre alto que llevaba una bufanda gruesa observaba todo en silencio. Esa fue la obra maestra de los piratas de Big Mom, Charlotte Katakuri. Su mirada. No se detuvo en el aura de Barba Blanca ni en la ferocidad de Kaido como los demás. En cambio, miró fijamente la enorme mano de Barba Blanca que acariciaba suavemente la cabeza de Enju.
Allá. La niña de ojos rojos acariciaba la palma de la mano del anciano con una mirada de felicidad. Sin discriminación. Sin burlas. Solo aceptación total y cariño. La mano de Katakuri se levantó inconscientemente. A través de la gruesa bufanda, tocó suavemente su propia boca, oculta bajo la tela y llena de colmillos. Ese fue el dolor de su vida. Y el secreto por el cual nunca fue verdaderamente aceptado. Familia, es así. Katakuri murmuró en voz baja. Capítulo 346. La deserción de Katakuri. Charlotte Katakuri permaneció sentada allí en silencio, su alta figura casi fundiéndose con la oscuridad. Su pesada bufanda estaba envuelta en capas, ocultando el rostro que el mundo consideraba aterrador, dejando visible solo un par de ojos inyectados en sangre. Incluso en esa reunión de hombres poderosos, su espalda permaneció erguida, sin siquiera apoyarse en el respaldo de su silla. Este era un instinto que había cultivado durante décadas. La mayor obra maestra de la familia Charlotte. El hombre perfecto cuya espalda nunca tocó el suelo. No importaba cuándo ni dónde, tenía que mantener absoluta fuerza y perfección. Sin embargo, en este momento, aquellos ojos, que se decía que podían ver el futuro, miraban un tanto desenfocados hacia el centro de la sala. Allí, el anciano conocido como el más fuerte del mundo dejaba que una niña se sentara sobre sus hombros, tirando de su icónico bigote en forma de media luna. Los ojos de la muchacha eran de color carmesí. Ese era el color de una maldición, el símbolo de un monstruo. Pero en los ojos de Barba Blanca, Katakuri solo vio afecto, e incluso una pizca de orgullo. Gurararara, tranquilo, mocoso, que me vas a arrancar el bigote. Barba Blanca rió con ganas. En lugar de enojarse, protegió con cuidado a la niña, temiendo que se cayera. Esta escena fue como una espada al rojo vivo que se clavó sin piedad en el corazón de Katakuri, que desde hacía tiempo se había vuelto duro como el hierro. Las compuertas de la memoria se derrumbaron sin control en ese momento. Era una tarde de hace muchos años. Aquella muchacha pequeña y delgada que siempre lo seguía llamándolo hermano. Aquel Brûlé, cuyo rostro había sido cortado por un enemigo debido a su descuido, dejándole una horrible cicatriz. Hermano Katakuri, mi duelo, no culpes a hermano, es porque Brûlé es demasiado débil, ¿qué hizo en aquel entonces? Él mató furiosamente a todos los enemigos. Entonces, nunca dejar que nadie vuelva a ver debilidad, y convertirse en el escudo más resistente para sus hermanos menores, se puso la máscara llamada perfección. Se obligó a sí mismo a volverse frío, a volverse impecable, a ser temido por todos. Pero ¿y qué pasa con esa llamada familia? La madre que los dio a luz, es monstruo conocido como Big Mom. Si la cara de Brûlé fuera cortada, si fuera un producto defectuoso con ojos rojos, ¿qué haría esa mujer? Los dedos de Katakuri se clavaron con fuerza en la sólida mesa de madera. Sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza excesiva. Él conoció muy bien el carácter de aquella mujer. Ella estaría disgustada. Ella se burlaría de ella. Incluso descartaría o incluso, eliminaría un coleccionable sin dudarlo solo porque tenía un defecto. Incluso un monstruo, puede ser amado. La voz de Katakuri era extremadamente ronca, baja como el zumbido de un mosquito bajo su gruesa bufanda. Una intensa amargura y celos se extendieron salvajemente en su corazón como malas hierbas venenosas. Estaba celoso de esos mocosos que no tenían nada. Estaba celoso del amor paternal puro y casi escandaloso de Barba Blanca. Comparado con el frío palacio de Totolan, lleno de intercambios de intereses, herramientas matrimoniales e incluso impuestos al alma, este lugar, esta tripulación pirata donde confiaban unos en otros incluso sin relaciones de sangre, me sentí más como, en casa. Grieta. La dura esquina de la mesa de roble quedó reducida a polvo por su agarre inconsciente. ¿Es agotador, no? Justo entonces. Una voz suave atravesó abruptamente el clamor de la taberna y resonó en su oído. Las pupilas de Katakuri se encogieron de repente. El haki de observación se activa instantáneamente. Previendo el futuro. Sin embargo. En su visión del futuro solo había una enorme niebla blanca. No podía ver nada. Esta era la primera vez que se encontró en una situación así desde que despertó su haki de observación. Oms. Katakuri giró su cabeza bruscamente, su brazo instantáneamente se convirtió en mochi y se envolvió con un haki de armamento negro, a punto de atacar. Pero justo cuando levantó la mano, su movimiento se congeló. ¿Por qué? Un joven de cabello plateado ya se había sentado frente a él en algún momento desconocido. No hubo fluctuaciones espaciales. Ningún sonido del viento. Había aparecido de la nada, sosteniendo una exquisita bandeja en su mano.
En la bandeja había 3 donas humeantes recién horneadas, rociadas con glaseado y chocolate. El rico y dulce aroma entró instantáneamente en las fosas nasales de Katakuri. Ese era el sabor que le parecía más irresistible. También era el contrabando del que normalmente solo podía disfrutar en secreto, como un ladrón en el mundo espejo. No hay necesidad de estar tan nervioso. White empujó suavemente la bandeja frente a Katakuri, su rostro tenía esa sonrisa perezosa habitual. Veo que tu nivel de azúcar en sangre parece un poco bajo y tu estado de ánimo no es muy agradable. Comer algo dulce ayuda a aliviar la ansiedad. Le pedí al chef que hiciera específicamente esta versión especial con el triple de azúcar. Katakuri miró fijamente a Noche Blanca. El hombre conocido en los periódicos como el comerciante prohibido. Una existencia misteriosa que podría reprimir a Kaido con un dedo, hacer que Barba Blanca renuncie a su poder divino y obligar a los Gorosei a inclinar la cabeza. ¿Qué deseas? Katakuri no tocó las donas, aunque su nuez de Adán rodó sin control. Como primer oficial de los piratas de Big Mom, permaneció vigilante en todo momento. A mí. White Knight se encogió de hombros, tomó una dona casualmente y le dio un mordisco. Solo soy un vendedor que pasaba y vio a un cliente perdido. Dijo sin claridad mientras masticaba. Llevar el título de perfección debe ser muy agotador, ¿verdad? Nunca dejes que tu espalda toque el suelo. Tener que esconderse mientras se viene. Incluso tener miedo de reír delante de tus hermanos menores. ¿A esto le llamas protección? Cada palabra de Noche Blanca era como un bisturí preciso que cortaba sin piedad las cicatrices más profundas en el corazón de Katakuri. La respiración de Katakuri se volvió pesada. Su boca bajo la bufanda se abrió ligeramente, revelando unos colmillos afilados. El aura aterradora perteneciente a un criminal con una recompensa de 1.000 millones comenzó a surgir a su alrededor. ¿Estás burlándote de mí? Su voz era escalofriantemente fría, como si fuera a explotar y matar en cualquier momento. No, te compadezco. Noche Blanca se tragó la dona que tenía en la boca y se limpió la comisura de los labios. Sus ojos profundos miraron directamente la mirada asesina de Katakuri. No había ningún miedo. Solamente una indiferencia altiva y poderosa. ¿Crees que mientras sea perfecto, podrás proteger a tus hermanos? ¿Crees que mientras superes todos los obstáculos para esa loca, esta familia podrá mantenerse? Pero, Katakuri, ¿estás realmente feliz? ¿Está Brule realmente feliz? Vivir en un hogar donde tu madre biológica puede succionarte el alma en cualquier momento, donde pueden enviarte lejos como instrumento matrimonial en cualquier momento, ¿es este el futuro que quieres? Auge. Esta frase destrozó por completa la última defensa psicológica de Katakuri. Sus pupilas vibraron violentamente. Esa loca, mamá, sí. En aquella casa, además del miedo, ¿qué más había? Ni siquiera se atrevieron a acercarse a mamá cuando su trastorno alimentario se estalló. ¿Era esa familia? Eso era claramente, dueño y mascota. La intención de matar a Katakuri se disipó instantáneamente como un globo desinflado. Se desplomó contra el respaldo inexistente de la silla. Incluso en ese momento, su espalda todavía no tocaba la silla. Este maldito instinto. ¿Qué puedo hacer? Katakuri miró a la tentadora dona que tenía delante, con su voz llena de impotencia. Ella es una de los 4 emperadores. Un monstruo nato y yo solo soy su hijo. Capítulo 347. Mazmorra. La espada de la destrucción demoníaca. Noche Blanca sonrió. Golpeó suavemente la mesa, produciendo un sonido nítido. Hijo. Barba Blanca también es uno de los 4 emperadores. ¿Has visto cómo trata a esos niños con los que no tiene parentesco? Charlotte Katakuri guardó silencio. Era verdad. Barba Blanca incluso estaba dispuesto a renunciar a la oportunidad de convertirse en un dios por esos niños. Mientras que su madre incluso mataría a su propio hijo biológico por unos trozos de pastel. Este contraste era tan cruel que condujo a la desesperación. ¿Quieres escuchar una historia? Noche Blanca se inclinó hacia adelante y su voz de repente se volvió baja y misteriosa. En una tierra lejana, hay un tipo de criatura llamada demonio. Se alimentan de humanos, temen la luz del sol y poseen cuerpos inmortales y una fuerza aterradora. Igual que, tu mamá. Charlotte Katakuri levantó la cabeza de golpe. Comer humanos, demonios, esa era prácticamente una descripción de Big Mom cuando sus dolores de hambre se estallaban. En esta historia, hay un joven vendedor de carbón. En una sola noche, perdió a toda su familia. La única sobreviviente, su hermana menor, también se había convertido en uno de esos demonios devoradores de hombres.
White Knight hizo una pausa y observó la expresión de Charlotte Katakuri. Si fuera tu mamá, o cualquiera de las otras llamadas fuertes, ¿qué harían si se enfrentaran a una hermana convertida en un monstruo? ¿Matarla? ¿O encerrarla para usarla como herramienta? Charlotte Katakuri no habló, pero sus puños apretados lo decían todo. Mamá definitivamente mataría a ese desperdicio inútil, o la encerraría en la prisión de la fruta libro como exhibición. Pero ese chico no lo hizo. La voz de Noche Blanca se volvió suave. Llevaba a su hermana demonio en su espalda. La guardó en una caja de madera. Para evitar que el sol la queme y encontrar la manera de convertirla de nuevo en humana. Ese muchacho, que nunca había sostenido una espada, entró en el camino de una Shura para matar demonios. Una y otra vez le rompieron los huesos, una y otra vez luchó al borde de la muerte. Pero nunca soltó la mano de su hermana. Aunque su hermana se había convertido en un monstruo sin mente, él todavía la trataba como a su familia más querida. Él usó su vida para protegerla. Charlotte Katakuri quedó atónita. En su mente, esa imagen surgió involuntariamente. Un niño pequeño y frágil. Llevando una caja. Caminando a través de la nieve arremolinada, una huella a la vez. No era esa y la versión de sí mismo que alguna vez había soñado, pero que nunca se había atrevido a ser. Ojalá hubiera sido un poco más valiente en aquel entonces. Ojalá no le hubiera importado tanto ser perfecto. ¿Podría haberle dado a Charlotte Brule y a sus hermanos y hermanas menores un verdadero hogar? Ese chico, la voz de Charlotte Katakuri tembló ligeramente. ¿Cómo se llama? Noche Blanca sonando levemente. Él no respondió directamente. En lugar de eso, hizo un ligero movimiento de agarre en el vacío. Una pantalla negra cubierta de patrones extraños, que emitía un aura penetrante, fría y sangrienta, apareció en el aire. En la portada de la pantalla, un niño con una marca similar a una llama en su frente sostenía una espada Nichirin negra rota. Con los ojos llenos de determinación, atacó hacia adelante. Y detrás de él, una niña endemoniada mordiendo un hocico de bambú, sus ojos feroces pero llenos de apego. Ella estaba luchando codo a codo con él. Esta es una historia sobre un guardián imperfecto. También es una historia sobre cómo acabar con todos los demonios de este mundo. White Knight empujó suavemente la pantalla frente a Charlotte Katakuri. Descansaba debajo del plato de donas. Esta mazmorra se llama Espada de la Destrucción Demoníaca. Batalla decisiva del Castillo Infinito. Creo, lo necesitarás. No solo por esa supuesta perfección. Pero lo más importante es aprender cómo usar esas manos imperfectas para abrazar a las personas que realmente quieres proteger. Charlotte Katakuri miró fijamente la pantalla. El aura que emanaba hizo que la sangre de todo su cuerpo comenzara a hervir. Asesino, de demonios, Charlotte Katakuri susurró esas palabras. En su mente, la figura de aquel niño cargando la caja, luchando por abrirse paso entre la nieve, no se alejaba. Eso era lo que alguna vez anheló llegar a ser, pero que finalmente no logró ser. Imperfecto. Patético. Incluso se podría decir débil. Pero el fuego que ardía en esos ojos era más deslumbrante que cualquiera Osokwaki. Katakuri. De repente se oyó una voz aguda y penetrante, como si fueran uñas arañando una pizarra. Rompió el silencio sepulcral. Un hombre con una lengua larga, que vestía una gabardina larga amarilla y sostenía un bastón de caramelo, se abalanzó sobre él en un ataque de ira. Era el hijo mayor de los piratas de Big Mom, Charlotte Peróspero. Originalmente estaba afuera viendo el programa, vigilando a ese guardia de seguridad llamado Kaido. Pero cuando se dio la vuelta, vio la mayor obra maestra de su familia sentada frente a ese aterrador dueño de la tienda, que parecía como si estuviera a punto de sufrir un lavado de cerebro. ¿Cómo se pudo permitir esto? Si mamá descubrió que Katakuri tenía otras ideas, esa loca derribaría todo Totoland. ¿Qué estás haciendo? Peróspero corrió hacia la mesa y su bastón de caramelo se estrelló con fuerza contra el suelo. No olvidéis nuestra misión. Mamá todavía está esperando que regresemos para informarle. Levántate. Ven conmigo. Mientras hablaba, Peróspero extendiendo la mano, con la intención de alejar a Charlotte Katakuri. Auge. Un haki del conquistador de color rojo oscuro estalló repentinamente como una explosión volcánica. Aunque el alcance estaba controlado con precisión dentro de una radio de 3 metros, esta aterradora presión hizo que el rostro de Peróspero palideciera mortalmente al instante. Puaj, Peróspero sintió como si una mano gigante invisible le apretara la garganta. Sus rodillas se doblaron y casi cayeron de rodillas directamente al suelo. Lo siento. Charlotte Katakuri levantó lentamente la cabeza.
En esos ojos carmesí, la confusión anterior había desaparecido hacía tiempo. En su lugar, fue una resolución sin precedentes y una agudeza que parecía capaz de atravesar el futuro. Próspero, Nisan. Hacerse a un lado. Su voz era baja, pero tenía la autoridad incuestionable de un primer oficial. Las pupilas de Próspero se encogieron violentamente. Miró con incredulidad a este hermano menor que habitualmente era taciturno y seguía cada una de sus palabras. ¿Sabes lo que estás haciendo? Ese es un poder desconocido. Mamá aún no lo ha permitido, mamá. Charlotte Katakuri lo interrumpió de repente. Próspero, Nisan, ¿no estás cansado? Pasando cada día nervioso, observando el estado de ánimo de esa mujer. Te aterra que un día, por haberte retrasado en la entrega de un profiterol, te absorbe la esperanza de vida. Este tipo de vida, Charlotte Katakuri se levantó bruscamente. Su aterrador cuerpo de 5 metros de altura era como una montaña imponente que proyectaba una sombra enorme. Envuelto por completo al delgado Próspero. Ya he tenido suficiente. Estás loco, has perdido completamente la cabeza. Katakuri. ¿Has pensado en las consecuencias? Próspero gritó y el bastón de caramelo que tenía en la mano tembló violentamente. Mamá te matará. No solo a ti, sino también a Brule, Oben, Daifuku, todos los hermanos y hermanas relacionados contigo tendrán sus almas drenadas por esa loca. ¿Crees que estás siendo un salvador? No. Estás empujando a todos a un pozo de fuego. Al escuchar esos nombres, la espalda originalmente recta de Charlotte Katakuri se puso ligeramente rígida. Sus dedos apretados también se aflojaron un poco involuntariamente. Esa era su debilidad. Algo por lo que lucharía hasta la muerte para protegerlo, incluso si se convertiría en una simple máquina de matar. Si su egoísmo condujo a la muerte de Brule, entonces ¿qué sentido tenía su supuesta resistencia? Al ver la vacilación en los ojos de Charlotte Katakuri, Próspero se llenó de alegría. Inmediatamente atacó mientras el hierro estaba caliente, suavizando su tono y tratando de lavarle nuevamente el cerebro con esa lógica nauseabunda. Sé bueno, Katakuri. Nacimos para ser herramientas de mamá. Eso es simplemente el destino. Mientras seamos obedientes y traigamos de vuelta los secretos de Kaido o Barba Blanca, mamá podría estar feliz y concedernos algunas islas. Todos podrían vivir bien, bájalo, eso es un contrato del diablo. Charlotte Katakuri bajó la cabeza. Su gruesa bufanda ocultaba su expresión. Solo sus nudillos, que se habían vuelto blancos por el agarre, mostraron la intensa lucha interior. Grieta. De repente, un sonido nítido de cristales rotos resonó en un rincón de la taberna. Todos inconscientemente se giraron a mirar. En la pared de la taberna, un espejo redondo común y corriente utilizado con fines decorativos, ahora realmente onduladas con extraños patrones similares al agua. Inmediatamente después, una mano huesuda y de piel pálida se extiende desde la superficie del espejo. Eso era, el poder de la fruta espejo. Próspero quedó atónito. Esta aura, era Brule. Antes de que pudiera reaccionar, una figura que vestía un vestido blanco y tenía una horrible cicatriz que le cruzaba el rostro salió del espejo. Era Charlotte Brule. Aquella de la que todos se burlaban llamando la vieja bruja, la cobarde que normalmente solo se escondía en el mundo espejo temblando de miedo. Ahora mismo, ella permaneció bajo la mirada de todas las poderosas figuras presentes. Aunque sus piernas no dejaban de temblar. Aunque su rostro estaba pálido como el papel. Sus ojos estaban fijos en la mano extendida de Próspero. No, tocas a Oni-chan. Capítulo 384. Descendiendo al castillo infinito. La voz de Brule era aguda y temblorosa, pero poseía una ferocidad sin precedentes. Ella corrió y le dio un manotazo a la mano de Próspero. Brule. Te has vuelto loco. Próspero se agarró el dorso de su mano enrojecida, mirando con incredulidad a su hermana, habitualmente sumisa. ¿Quieres rebelarte tú también? ¿Y qué si lo hago? Brule gritó, como una gallina vieja protegiendo a sus polluelos, abriendo los brazos para bloquear el camino frente al Katakuri de 5 metros de altura. Aunque su cuerpo era tan pequeño como una hormiga comparado con Katakuri, en este momento, su silueta parecía increíblemente alta. Hermano, ya estás bastante cansado. Brule se dio la vuelta y miró al gigante que siempre los había protegido del viento y la lluvia. Las lágrimas corrían por su rostro menos que bello. Hermano, lo escuché todo. Lo que dijo el dueño de la tienda, lo escuché todo. Ya no tienes que ser el Katakuri perfecto por mí, por esa maldita cicatriz.
Brule extendió las manos temblorosas, queriendo tocar el rostro de Katakuri escondido debajo de su bufanda. Pero como la diferencia de altura era demasiado grande, solo podía alcanzar las rodillas de Katakuri. Todo el cuerpo de Katakuri se estremeció. Instintivamente quiso dar un paso atrás y ocultar su boca. Esa fue la pesadilla de Brule. El origen de la cicatriz en su cara. No te escondas. Hermano. Brule gritó fuerte, con la visión borrosa por las lágrimas. Soy el usuario de la fruta espejo espejo, si soy yo quien se convierte en demonio, si soy el inútil que solo arrastra a los demás hacia abajo, entonces, ¿qué derecho tengo a dejar que mi hermano soporte todo el dolor solo? Brule secó las lágrimas con fuerza. Ella se giró y miró a White Knight, que estaba observando la escena desde detrás de la barra. En sus ojos ardía una llama llamada determinación. Dueño de la tienda. Esa mazmorra, es mundo llamado espada de la destrucción demoníaca. Yo también quiero ir. La sala estalló en un alboroto. Incluso White Knight, que estaba tomando café tranquilamente, levantó ligeramente una ceja. Oh. Eso es muy peligroso. Si las cosas salen mal, podrías morir. Aún así quieres ir? Voy. Brule respondió con decisión, sin la menor vacilación. No importa qué infierno sea, no importa qué demonios haya. Mientras pueda ayudar a mi hermano, mientras podemos escapar del control de esa mujer, aunque muera, quiero morir junto a mi hermano. Brule, Katakuri se agachó lentamente. Por primera vez, ese enorme cuerpo dejó caer todas sus defensas frente a su hermana. Extendió una mano grande y alborotó suavemente el cabello seco de Brule. Tal como cuando eran niños. Ese es el camino de la Shura. Será muy doloroso. La voz de Katakuri era ronca, pero ya no fría. No tengo miedo al dolor. Brule presionó fuertemente el dedo de su hermano, presionando su rostro contra su áspera palma. Mientras estés con mi hermano, no tendré miedo de nada. Bien. Katakuri As. Se levantó de nuevo, su decadencia y confusión desaparecieron. En su lugar, era un Aki aterrador lo suficientemente poderoso como para atravesar el cielo. Katakuri agarró la mano de Brule. Vamos. Vamos a poner ese mundo patas arriba. Boom. Una columna de luz negra como la tinta descendió del cielo, tragándose instantáneamente las figuras de los dos hermanos. Y en el último momento antes de que la luz desapareciera, todos lo vieron claramente. La boca de Katakuri, que siempre había estado oculta bajo su bufanda, se reveló sin reservas por primera vez. Era una sonrisa feroz. Y también, la sonrisa de un hombre libre. Notificación del sistema. Los jugadores Charlotte Katakuri y Charlotte Brule han ingresado a la mazmorra Blade of Demon Destrucción. Infinity Castle Decisive Battle Mazmorra. La espada de la destrucción demoníaca batalla decisiva del castillo infinito. Identidad actual. Samurai gigante errante y su hermana menor. Objetivo de la misión. Sobrevivir a la batalla del castillo infinito y matar a Muzan Kibutsuji. Katakuri miró su atuendo. Su icónica ropa de cuero tachonada había desaparecido. En su lugar había un ori andrajoso, estirado hasta su límite absoluto, y un nodachi tan grande como una tabla de puerta en su cintura. Incluso con el entorno samurái de este mundo, su altura de más de 5 metros seguía siendo demasiado impactante. Hermano, Brule miró el entorno completamente oscuro, con la voz ligeramente temblorosa. No tengas miedo. La voz de Katakuri era baja y firme, lo que le proporcionó a Brule una gran sensación de seguridad en esta noche silenciosa y nevada. Extendió su gran mano, protegiendo a Brule detrás de él. Quédate cerca de mí. Mientras yo esté aquí, nada podrá hacerte daño. Esta era su situación actual. Su poder fue parcialmente suprimido, pero sus habilidades de Aki y fruta del diablo aún existían. Más importante aún, el dueño de la tienda Noche Blanca había dicho que aquí había criaturas llamadas demonios. Eran inmortales y se alimentaban de humanos. Eso sonaba aún más repugnante que esa loca mujer, mamá. En ese momento, una aura nauseabunda entró de repente en el alcance del Aki de observación de Katakuri. Esa sensación, era como enfrentarse a una masa de lodo andante. Fría, viscosa y llena de pura malicia. Allí. Katakuri giró la cabeza bruscamente, mirando hacia una gran mansión al final del bosque. Había luces tenues allí. Pero en la visión del futuro de Katakuri, ese lugar estaba a punto de convertirse en un mar de fuego, la finca Ubuyashiki. El aire era tan pesado que parecía como si pudiera gotear agua. Un hombre de rostro pálido, cabello rizado y vestido con un traje negro entró con gracia al patio. Muzan Kibutsuji. El progenitor de los demonios de este mundo.
Y en el pórtico frente a él estaba sentado un hombre enfermo y débil, que era ciego y tenía el rostro severamente desfigurado. Kagaya Ubuyashiki. El maestro del cuerpo de cazadores de demonios. Los dos estaban teniendo su última conversación. Katakuri tomó un brûlé y se escondió detrás de un antiguo árbol imponente afuera de la mansión. Con su haki de observación de primer nivel, la conversación llegó a sus oídos con claridad. Suena como una farsa aburrida. Katakuri comentó fríamente. En su opinión, ese tipo llamado Muzan, aunque poseía un aura extraña, tenía una constitución física ridículamente débil. En un enfrentamiento directo, solo necesitaría un puñetazo para convertir a este tipo en pasta de carne. Por el contrario, aquel ciego, y aunque su llama de vida ya era increíblemente débil y podía apagarse en cualquier momento, la paz y determinación que irradiaba sorprendieron ligeramente a Katakuri. ¿Es ese el líder de este mundo? Katakuri entrecerró los ojos. Un lisiado que ni siquiera podía sostener una espada podría en realidad liderar un grupo de espadachines para luchar contra monstruos inmortales. Hermano, ese tipo del traje transmite una sensación muy desagradable. Brule arrugó la nariz con asco. Justo como cuando a mamá le da hambre. Katakuri-as. Esa arrogancia que veía la vida como mera hierba era en realidad exactamente la misma que la de Big Mom. En ese momento, las pupilas de Katakuri se contrajeron de repente y se convirtieron en peligrosos puntos de aguja. Lo vi. En esa breve visión del futuro. Auge. Sin previo aviso, una explosión masiva atravesó instantáneamente el cielo nocturno. La finca Ubuyashiki se transformó en una bola de fuego cegadora en un instante. Ese hombre llamado Kagaya Ubuyashiki en realidad había detonado una enorme cantidad de explosivos enterrados debajo de la mansión. Para detener a Muzan Kibutsuji, no dudó en utilizar su propia vida, la de su esposa y la de sus dos hijas pequeñas como cebo. Se producen olas de calor y los escombros volaron por todas partes. Innumerables explosivos llenos de clavos de hierro salieron disparados en todas direcciones. Locomotora. Katakuri maldijo en voz baja, pero un rastro de sorpresa brilló en sus ojos. Su brazo instantáneamente se convirtió en mochi y se endureció hasta convertirse en un escudo negro, bloqueando todos los escombros que volaban. Y en el centro del mar de fuego, el ensangrentado y destrozado Muzan Kibutsuji se estaba regenerando rápidamente. Maldito mar, Ubuyashiki. El furioso rugido de Muzan resonó en el cielo nocturno. Inmediatamente después de eso, ocurrió una escena aún más conmovedora que conmovió a Katakuri. Zuf. 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 Varias figuras aparecieron desde todas las direcciones. Esos eran los Asira del cuerpo de cazadores de demonios. Y un sinnúmero de miembros comunes y corrientes del cuerpo de cazadores de demonios. Sabían claramente que se enfrentaban a un monstruo inmortal. Sabían claramente que seguir adelante significaba una muerte segura. Pero en el rostro de todos ellos no había ni la más mínima señal de miedo. Lo único que había era una ira abrumadora y una determinación suicida. Maestro. Gyome Mejima derramó lágrimas de sangre mientras blandía su enorme mayal y hacha hacia Muzan. Los demás miembros eran como polillas ante la llama, usando su propia carne y sangre para construir línea tras línea de defensa. Todo solo para comprarles a sus compañeros un solo segundo de oportunidad para atacar. Una protección imperfecta. Al observar esta escena, los dedos de Katakuri que sujetaban su bufanda temblaron levemente. Aquel líder ciego no tenía gran fuerza. Pero con su vida, había unificado a todo el cuerpo de cazadores de demonios en una verdadera familia. Este tipo de vínculo. Esta voluntad de morir por la familia sin dudarlo. ¿No era esto exactamente lo que había estado buscando todo el tiempo en ese frío palacio de Totolan? En comparación con la relación de los piratas de Big Mom mantenida por la sangre y el miedo, este grupo de humanos débiles, eran más bien los verdaderamente fuertes. Hermano, Brule también quedó tan sorprendida por esta escena que se quedó sin palabras. Ella se cubrió la boca y las lágrimas brotaron de sus ojos. Ellos son tan tontos, sí, muy tonto. Katakuri sacó lentamente el enorme Nodachi de su cintura. Pero también digno de respeto. Justo cuando Katakuri estaba a punto de salir de las sombras y darle a Muzan una muestra de su Mochi Shinjin, ocurrió un cambio arrepentido. Zen. De repente, un sonido extraño y nítido de un biwa resonó en la mente de todos. Inmediatamente después de eso, toda la tierra comenzó a temblar violentamente. El suelo, originalmente sólido, de repente se onduló como la superficie del agua. Innumerables puertas corredizas japonesas antiguas descubiertas de la nada bajo los pies de todos.
Esas eran las entradas a una dimensión diferente. El castillo infinito. ¿Qué es esta cosa? Brule dejó escapar un grito de alarma cuando el suelo debajo de ella desapareció, y ella cayó instantáneamente. Quebrado. La expresión de Katakuri cambió drásticamente. Su reacción fue increíblemente rápida. Su brazo derecho se transformó instantáneamente en un mochi fluido, como un pitón blanco gigante, disparándose hacia el Brule que caía a una velocidad asombrosa. Mientras la atrapara. Mientras él la arrastrara hacia atrás. Una caída espacial de este nivel no le preocuparía en absoluto. Sin embargo, en ese preciso momento su brazo mochi estaba a punto de tocar las yemas de los dedos de Brule. Zen. El sonido del biwa volvió a ser un sonar. El espacio sufrió un plegado inquietante. Los dedos que estaban claramente a mi alcance de repente se sintieron como si estuvieran separados por los confines de la tierra. El brazo que se extendía recto fue torcido a la fuerza en otra dirección. No. El grito aterrorizado de Brule se detuvo abruptamente cuando una puerta corrediza se cerró de golpe. En ese instante, Katakuri sintió como si su corazón hubiera dejado de latir. La hermana que siempre se escondió detrás de él. La hermana que dijo que iría al infierno con él. Justo delante de sus ojos. Ella desapareció. Kibutsuji, Muzan. Katakuri dejó escapar un rugido como una bestia salvaje. Auge. El aterrador Aki del Conquistador surgió instantáneamente de él como centro, exhalándose localmente en todas direcciones. En ese momento todos los árboles en una radio de 100 metros se convirtieron en polvo. Incluso las puertas espaciales que caían visibles un breve estancamiento. Pero la gravedad siguió siendo irreversible. Una enorme sensación de ingravidez lo invadió. El enorme cuerpo de Katakuri también cayó en el abismo oscuro e interminable, el mundo girando. Al revés. Cuando su visión se aclaró nuevamente, Katakuri se encontró parado en un espacio extremadamente extraño. Innumerables capas de pabellones de madera estaban suspendidas en el aire sin ninguna lógica. Las escaleras estaban colgadas al revés y los pasillos se entrecruzaban. No había cielo ni tierra. Solo unas linternas tenues emitían un inquietante fuego fantasmal. El castillo infinito. Brule, Katakuri no se molestó en observar su entorno. Llevó su haki de observación a su máxima potencia, buscando frenéticamente esa presencia familiar. Nada. Nada. Todavía nada. En este lugar fantasmal donde el espacio estaba distorsionado, su haki de observación se vio extremadamente interferido. No podía sentir la presencia de Brule en absoluto. Maldita mar. Mar maldita. Mar maldita. Mar maldita. Los ojos de Katakuri instantáneamente se inyectaron en sangre, tornándose de un color carmesí profundo. La pesada bufanda que llevaba alrededor del cuello se deslizó hacia abajo en silencio. Revelando esa horrible boca con colmillos. Si no el encuentro, destrozaré este miserable lugar. Uf, justo entonces. Un viento frío sopló sobre su cabeza. Katakuri levantó la mirada bruscamente. En un pabellón al revés, arriba, estaba agachado un hombre cubierto de tatuajes y con pelo corto de color rosa. En esas pupilas doradas estaban grabados los caracteres de rango superior y 3. Estaba mirando emocionado a ese humano gigante que nunca había visto antes. Qué poderoso espíritu de lucha, aunque parece un monstruo, ¿también eres un espadachín? Akaza alarmantemente y adoptó una postura de lucha. ¿Podrías dejarme disfrutar un poco? Katakuri presionó lentamente su agarre en su nodachi. La enorme espada estaba siendo teñida con una capa de haki de armamento negro tinta a una velocidad visible a simple vista. Piérdase. La voz de Katakuri sonaba como un espíritu maligno saliendo del infierno más profundo. No te interpongas en mi camino, mientras buscas a mi hermana. Auge. El siguiente segundo. Todo el pabellón se derrumbó bajo este golpe. El polvo llenó el aire. Eran las ruinas de un pabellón destruido por un único golpe de pura violencia. Katakuri estaba en el centro de las ruinas. Su aterrador cuerpo de 5 metros de altura parecía un antiguo dios demonio en este estrecho y extraño castillo infinito. El nodachi que tenía en la mano ni siquiera había sido desenvainado. Solo ese golpe directo infundido con haki de armamento de antes. Provocó una distorsión antinatural en el espacio circundante. Vaya, ¿no es esto un poco exagerado? Encima de las ruinas, sobre una viga tambaleante. Akaza se agachó, sus pupilas doradas brillaron con una emoción que casi se desbordó. Este poder destructivo, este espíritu de lucha tan caliente como la lava, aunque te ves un poco extraño, eres realmente fuerte.
Akaza sonriendo, revelando sus dientes blancos perlados. Los tatuajes en su cuerpo se retorcieron ligeramente mientras sus músculos se tensaron. Él podía sentirlo. Este hombre gigante frente a él era completamente diferente del llamado Ashira que había conocido antes. Esa sensación de presión incluso le recordó a ese señor. Te lo estoy preguntando. Katakuri levantó lentamente la cabeza. Aquellos ojos carmesí no contenían ninguna fluctuación emocional, solo una frialdad suficiente para congelar el alma. ¿Dónde cayó esa chica de hace un momento? Auge. Mientras las palabras caían, una onda de aire de color rojo oscuro estalló de repente con Katakuri como centro. Aki del Conquistador. Las linternas suspendidas que los rodeaban se estallaron instantáneamente. Aquellas estructuras de madera, ya de por sí inestables, producían unos crujidos ensordecedores. En el centro de la tormenta, las pupilas de Akaza se encogieron. Su cuerpo adoptó instintivamente una postura defensiva. ¿Qué es esto? No es espíritu de lucha, es una forma más pura de presión mental. Akaza estaba horrorizado. Como un demonio de rango superior que había vivido durante 100 años, había visto innumerables espadachines. Pero nunca había visto a nadie hacer que el aire fuese tan denso y pesado solo con su presencia. Una técnica que nunca he visto, en lugar de dar marcha atrás, Akaza se rió aún más frenéticamente. Fantástico. Simplemente fantástico. No me interesa ninguna chica. Solo me interesan los fuertes. Él dio el puntapié inicial. La viga sobre la que se encontraba se hizo añicos al instante. Todo su ser se convirtió en una imagen residual de color rosa, dirigiéndose directamente hacia el rostro de Katakuri. Despliegue de técnica. Muerte destructiva, aguja de brújula. Tararear, una enorme formación con forma de copo de nieve se expandió instantáneamente bajo los pies de Akaza. Dentro de este dominio de compás Negle. Él podía captar con precisión incluso la más mínima fluctuación del espíritu de lucha del enemigo. Incluso los ataques desde puntos ciegos no tendrían dónde esconderse. Si no hablas, frente a Akaza que se acerca rápidamente. Katakuri ni siquiera movió los pies. Él simplemente inclinó ligeramente la cabeza. Entonces te lo sacaré a golpes. Justo cuando el puño de Akaza, que era lo suficientemente poderoso como para perforar placas de acero, estaba a punto de tocar la punta de la nariz de Katakuri. Shua. El enorme cuerpo de Katakuri de repente experimentó un cambio extremadamente extraño. Su cuello, realmente se rompió como masa sin previo aviso. El puño de Akaza atravesó directamente la sección cortada del cuello. No toques nada más que el aire. ¿Qué? Las pupilas de Akaza temblaron violentamente. Antes de que pudiera reaccionar. El cuello cortado se retorció rápidamente, se unió y volvió instantáneamente a su estado original. Al mismo tiempo. Un puño enorme envuelto en haki de armamento de color negro intenso ya había aparecido en su abdomen. Fue el puño de Katakuri. Rápido. Demasiado rápido. Ni siquiera provocó revuelo en el aire. Mochi poderoso. Auge. Akaza sintió como si un tren de alta velocidad lo hubiera golpeado de frente. Sus órganos internos fueron desplazados en un instante. Salió volando como una bala de cañón y se estrelló contra un pabellón a cientos de metros de distancia. El polvo se levantó por todas partes. La madera rota voló en todas direcciones. ¿Qué clase de arte demonio de sangre es este? En las ruinas. Akaza escupió una bocanada de sangre mezclada con fragmentos de órganos, con el rostro lleno de incredulidad. Su cuerpo se convirtió en un fluido viscoso. Evitar un ataque y luego recuperarse rápidamente. Y ese puño negro, su dureza era incluso más exagerada que la de una espada Nichirin.